Hola amigas y amigos, en esta ocasión les voy a presentar un diagrama de un cuarto frío que hubieron varias personas que me lo pidieron en el video que hice del temporizador de congelamiento, el del Paragon 8145. Y como siempre, si les gusta el video, denle a me gusta, comenten, compartan el video con otra persona que le puede servir de ayuda. También suscríbanse al canal. Vamos a apoyar a seguir creciendo el canal y espero que lo disfruten. Esto es un diagrama sencillo para un sistema, para un cuarto frío de temperatura media sin calentador eléctrico, que solo utiliza el abanico del evaporador cuando está en descongelamiento. Utiliza cuando el compresor está apagado, utiliza el abanico del evaporador corriendo todo el tiempo, y así circula ese aire que está por arriba del punto de congelamiento y derrite cualquier escarcha o hielo que esté en el evaporador. Entonces, eso es lo que le llaman, normalmente se le llama descongelamiento por medio del ciclo de apagado. En este caso es un descongelamiento por medio del ciclo de apagado planificado, porque se está utilizando un temporizador de descongelamiento. Entonces, lo que primero le voy a explicar aquí, ya todo, este es un sistema, primero también para que no tengan equivocación, este es un sistema de pump down o por pompeo de refrigerante, que es cuando está en descongelamiento o está satisfecho el control de temperatura, todo el refrigerante, el compresor trae hacia el condensador, y al cerrar la válvula de solenoide en la línea líquida para todo el refrigerante, entre la línea líquida, el condensador, y deja el evaporador vacío sin refrigerante o con muy poca cantidad de refrigerante. Eh, entonces, si no hubiera sido un sistema de pump down, aquí en vez de en el terminal 4, que es el terminal de enfriamiento en el temporizador, en vez de conectarlo en serie con el control de temperatura y la válvula de solenoide, no tuviéramos una válvula de solenoide, tuviéramos el terminal 4 conectado con la bobina de relé para encender el compresor por medio del terminal 4. Así, cuando no está en descongelamiento, que abre entre el 2 y el 4, entonces el compresor deja de correr, y, y el abanico del abanico mueve el aire y descongela el hielo que se haga formado en el evaporador. En este caso, como les dije, es un sistema de pump down o de pompeo. Entonces, creo que esa es la palabra que se utiliza en español, no estoy muy seguro. Si es otra palabra, por favor déjenme saber en los comentarios. Entonces, sin más preámbulo, voy a explicarle todos los componentes para así ya cuando lo explique todo junto no haga mucha confusión. Tenemos aquí, como es normal, una luz, la luz que se utiliza adentro del cuarto frío, con un interruptor, para así siempre se le pone un interruptor, así pueden controlarlo eh, como desean. Entonces, aquí tenemos un motor el motor del abanico del evaporador. No siempre se le pone un interruptor para el abanico, pero es una buena práctica, ya que así se puede interrumpir el abanico sin tener que ir a apagar el breaker, donde está todo, normalmente está conectado también la luz en el cuarto frío. Es bueno siempre para el cliente, uno instalar ese interruptor del abanico, así ellos pueden apagar el abanico cuando haya una, vamos a decir, entrega de producto, que estemos viendo mucho producto, que tenga el cuarto frío abierto, la puerta abierta por un largo tiempo. Entonces, así evitar de que siga el equipo trabajando bien forzado sin necesidad. Entonces se apaga el, se abre el interruptor, se apaga para apagar el abanico. Entonces, siempre tener pendiente, aquí se me olvidó, hay que tratar siempre de tener pendiente de cuando se haga esto con el abanico, un interruptor en el abanico del evaporador. Muchos fabricantes ni siquiera lo incluyen, porque no es nada, no es que algo no es obligatorio, pero es una buena práctica.
Entonces, cuando se pone ese interruptor, siempre asegurar de que también apague al mismo tiempo, también se apague el compresor. Y así evita que el compresor esté corriendo por mucho tiempo sin que el abanico del evaporador esté trabajando. Entonces, porque cuando pasa eso, se puede congelar el evaporador porque no está circulando ese aire a través del evaporador. Entonces también tenemos un temporizador de congelamiento, tenemos control de temperatura, una válvula de solenoide en la línea líquida antes de llegar al evaporador. También tenemos un control de presión baja, un control de presión alta. Tenemos el compresor, tenemos el motor del condensador, del abanico del condensador, la bobina de relé, el contacto de relé y capacitor de arranque. Entonces, ahora voy a ir más directo al diagrama. Entonces, aquí tenemos una línea, en este ejemplo lo tenemos en 115 voltios, 110 voltios, una línea caliente y un neutral. Aquí tenemos una línea caliente, el interruptor de la luz, si está cerrado, pasa hacia la luz, se complementa con el neutral y enciende la luz. Aquí por igual, siempre y cuando el interruptor del abanico esté cerrado, pasa la línea caliente hacia el motor del abanico del evaporador, se complementa con el neutral, completando el circuito, arranca el motor del abanico del evaporador y lo pone a correr. Entonces aquí tenemos llegando al reloj de descongelamiento en la línea 1 o línea caliente, llega al terminal 1. Llega al terminal 1, el terminal 1 tiene un puente tiene una placa metálica que une el 1 y el 2. Entonces, cuando estamos en enfriamiento, el, el contacto que está entre el 2 y el 4 cierra. Cuando este contacto cierra, esta línea caliente pasa por el terminal 4, pasa por aquí por el control de temperatura, siempre y cuando el control de temperatura esté llamando para enfriamiento. Este control va a estar cerrado, va a pasar la línea caliente hacia la válvula de solenoide y después completando el circuito a la línea neutral y así energizando la válvula de solenoide en la línea líquida. Entonces esa válvula abre, al ser energizada esa válvula abre, el refrigerante que estaba siendo parado antes de llegar al evaporador, ese refrigerante entra al evaporador, pasa por el evaporador, regresa al compresor por medio de la línea de succión donde está el control de presión baja. Al subir la presión en la línea de succión, alcanza la presión seteada para el control de presión baja para cerrar. Ese control de presión baja cierra. Entonces aquí la línea caliente pasa a través del control de presión alta, si está cerrado, que es lo normal, pasa y aquí entonces llega a 2 puntos. Aquí se va a ir se distribuye a 2 puntos paralelos. Se va a ir uno al compresor y otro al motor del condensador. Aquí viene el motor del condensador, completa en la línea neutral y arranca el motor del abanico del condensador. Igual pasa aquí también al mismo tiempo al compresor, al común del compresor. Entonces, a través de la bobina de marcha, pasa a la bobina de relé, completa el neutral, con el neutral completa el circuito, crea esa diferencia de voltaje y energiza la bobina de relé. Cuando esa bobina de relé es energizada, comienza a generar como un campo, lo que se conoce como un campo electromagnético y cierra el contacto de relé. Al cerrar el contacto de relé, el, energiza el capacitor de arranque y también lo conecta hacia la bobina de arranque, arrancando el compresor y dando ese empuje al compresor y arrancando el compresor. Cuando ya llega a alrededor de 75% de su velocidad, ahí ya ese campo electromagnético disminuye y el contacto de relé vuelve y abre.
Ok, y así entonces sigue corriendo el compresor, todo sigue corriendo normal en el modo de enfriamiento hasta que el control de temperatura llega a la temperatura seteada, vamos a decir por ejemplo a 35 grados Fahrenheit, el control de temperatura abre y vuelve y cuando la válvula de solenoide en la línea líquida no está energizada, esa válvula vuelve y cierra. Cuando esa válvula cierra, empieza lo que es el pompeo de nuevo, el compresor sigue corriendo, esa válvula cierra, parando el flujo refrigerante hacia el evaporador y entonces ya el compresor sigue succionando todo ese refrigerante que está después de la válvula de solenoide y el evaporador y toda la línea de succión. Cuando el compresor sigue succionando el refrigerante, sigue corriendo hasta que la presión sigue bajando, ya que no hay más refrigerante pasando hacia el evaporador. La presión baja hasta un punto que llega al punto seteado para que abra el control de presión baja. Y así desconecta y apaga el compresor y el motor del abanico del condensador. Entonces esto mismo hace cuando va a descongelamiento, lo mismo. Vamos a decir que en este caso lo hizo porque llegó a la temperatura seteada en el control de temperatura. Esto es lo normal, lo que va a hacer durante todo el día. Pero cuando llegue al modo de congelamiento, el contacto entre el 2 y el 4 va a abrir y el contacto entre 1 y 3 va a cerrar. En este caso, en el terminal 3 no tenemos nada conectado. De ahí que se conectan los calentadores eléctricos cuando ya estamos hablando de un sistema en un freezer, que ya tenemos temperatura más baja y es necesario calentador eléctrico para derretir el hielo. En este caso, no necesitamos el calentador eléctrico, lo que sí se abre el contacto entre 2 y 4, así parando la línea caliente, que no pase hacia el 4 y así no dejando que se energice la válvula de solenoide. Cuando no tenemos la válvula de solenoides, cuando no tenemos la válvula de solenoide en la línea líquida energizado, pasa lo mismo, vuelve y cierra la válvula, el compresor sigue trabajando, todo ese refrigerante que está después de la válvula, hacia el evaporador y la línea de succión, es succionado por el compresor y todo ese refrigerante se va quedando entre el condensador y la válvula de solenoide. Entonces la presión sigue bajando porque el compresor sigue succionando todo ese refrigerante, la presión baja hasta el punto que alcanza la presión seteada para que abra el control de presión baja, que normalmente siempre he recomendado que uno setearlo regularmente alrededor de los 5 psi, no baje más de ahí para evitar que llegue al punto de que llegue a vacío y eso entre aire o gases no condensables al sistema. Siempre es bueno pensar en eso y tratar de evitar ese problema. Entonces ya aquí el compresor se apaga porque el control de presión baja corta y abre y el abanico del evaporador sigue corriendo, circulando ese aire, vamos a decir entre 35 y 40 grados Fahrenheit. 35 grados Fahrenheit es de 1.6 Celsius. 40 grados Fahrenheit es 4.44 Celsius. Ese aire, como está por arriba del punto de congelamiento, el abanico sigue recirculando ese aire a través del evaporador y derrite todo el poco de hielo que se haya formado en el evaporador. Van a venir varios videos más de diagrama. Este fue el del cuarto frío, temperatura media. Va a venir otro de un freezer, ya aquí con calentador y todo. Y va a venir otro diagrama de un cuarto frío, temperatura media, pero sin un temporizador de descongelamiento.
Muchas gracias por ver el video. Si les sirvió de algo, como siempre les digo, comenten debajo, compartan, denle a me gusta. También suscríbanse al canal, que vienen muchos videos más. Estamos tratando de subir lo más videos posible, lo que el tiempo no deja, que estamos un poco muy ocupados, pero ya le estamos cogiendo el ritmo a esto y espero que lo sigan disfrutando como así lo disfruto yo al hacerlo. De verdad que muchas gracias por todo, gracias por el apoyo y un saludo como siempre a todos esos países que nos ven